oportunidad voy a compartir el paso a paso de este cardigan que es muy fácil de hacer. Es para bebés de 3 meses de edad, pero les voy a dejar unas medidas para que los puedan adaptar en algún tamaño. Y otra cosa que quería decirles que si ustedes necesitan otra medida diferente, me escriben que estoy encantada de ayudarlas o ayudarlos en lo que sea. Y antes de empezar con el paso a paso, y como siempre, quiero darles las gracias por todos los mensajes que me envían a través de YouTube, Pinterest, Instagram, Twitter, los comentarios del blog también, muchísimas gracias, y sobre todo las fotos que me envían por mail de los trabajos que han hecho. Bueno, y ahora sí, empezamos con el paso a paso. Este cardigan vamos a utilizar una aguja de crochet de 3 milímetros y esta lana cuyo grosor se puede trabajar perfectamente con el mismo número de aguja. La de color verde también, la que vamos a combinarlo, porque este cardigan, como vieron en el inicio, está combinado. Entonces la de color verde también, según el fabricante, se puede tejer perfectamente con este número de aguja. Vamos a empezar desde el cuellito hacia abajo. Les dejo las medidas para que ustedes puedan adaptarlo en cualquier tamaño. La manera de dividir es muy fácil. Ustedes tienen un paso a paso en mi blog que tienen todas las explicaciones escritas y simplemente van a restarle los puntos de las delanteras menos un punto. Es decir, que para cada delantera ustedes van a dejar nada más que un punto, ya que las delanteras se van a ir formando a medida que vayamos haciendo el escote en V. Ahora, en este caso, yo tuve que poner un total de 46 puntos y voy a hacer un puntito cadena más para empezar a tejer, y en este mismo punto, del inicio, en el primer punto cadena, vamos a hacer un aumento de 2 varetas en el mismo punto. Y ahora vamos a hacer un punto cadena y sin saltar ningún punto tejemos los puntitos de la manga, que son un total de 12 varetas en este caso. Recuerden que es para un bebé de 3 o una bebita de 3 a 6 meses de edad. Así que continuamos hasta tener esas 12 varetas. Ahora vamos a hacer un puntito cadena y tejemos los puntos de la espaldita, que son un total de 20 varetas. Así que continuamos hasta completar las 20 varetas. Ahora hacemos un puntito cadena y seguimos con los puntitos que van a formar la otra manguita, que son un total de 12. 1, 2 y seguimos hasta completar esas 12 varetas. Hacemos un puntito cadena y en el último punto cadena vamos a hacer las 2 varetas. Este aumento se repite en todas las hileras para formar el escote en V. Y también la delantera, claro. Hacemos un puntito cadena y en la primera vareta tejemos 2 varetas, que es el aumento. 1 y 2. En el punto que sigue vamos a hacer una vareta. En este espacio que forma el punto cadena vamos a tejer una vareta, un punto cadena y una vareta más. Y continuamos trabajando punto por punto hasta llegar al siguiente aumento. En este espacio tejemos una vareta, un punto cadena y una vareta más, aquí donde está
el puntito cadena de la hilera anterior. Y ahora continuamos en varetas y repetimos en esta parte todo lo que hicimos en esta otra. Bueno, estamos terminando la hilera y aquí en el último puntito cadena hacemos el aumento. Una vareta, un punto cadena y una vareta más. Y ahora trabajamos esta vareta y el aumento en la última vareta de la hilera anterior. Pero miren, este último punto lo tejemos entre la vareta y el punto cadena para que luego los bordes sean más fáciles de tejer y queden más prolijos. Entonces aquí hacemos un aumento, hicimos una vareta y volvemos a hacer otra vareta. Tejemos un puntito cadena, damos vuelta el tejido, hacemos el aumento en el inicio de la hilera y ahora trabajamos varetas hasta llegar al puntito cadena de la hilera anterior, donde está el aumento y tenemos que hacer el aumento de esta hilera. En la hilera esta número 3 vamos a tejer 2 varetas, 1 y 2 en este huequito, un punto cadena y 2 varetas más. En todo el canesú vamos a combinar así, vamos a combinar en una hilera el aumento de una vareta, un punto cadena y una vareta. En la siguiente hacemos 2 varetas, un punto cadena y 2 varetas más. Esto lo vamos a tejer para no tener que agregar puntos abajo del bracito o agregar muy poquitos. Entonces de esta manera el canesú nos queda bien proporcionado. Ahora vamos a continuar en varetas hasta llegar al próximo punto cadena, donde vamos a hacer el aumento que corresponde a esta hilera. Y ahora llegamos al puntito cadena y hacemos el aumento correspondiente a esta hilera. Hacemos 2 varetas, un punto cadena y 2 varetas más. Y continuamos repitiendo todo lo que hicimos en esta parte en esta otra. Bueno, ahora terminamos la hilera y vamos a hacer el último aumento, que eran las 2 varetas, 1 y 2. Luego tejemos un punto cadena y volvemos a hacer 2 varetas en el mismo espacio que forma el punto cadena. Terminamos haciendo una vareta por cada punto. Yo siempre estoy contando. No sé por qué, porque aquí no habría que contar. Aquí, y miren, en el último punto vareta, aquí en este espacio vamos a hacer 2 varetas, que es el aumento. Y seguimos. Vamos a combinar para el canesú la hilera número 2 y número 3 hasta tener un total de 10 centímetros. Esos 10 centímetros los medimos desde la mitad de la espalda o desde la mitad de alguna de las manguitas. Y regresamos para unir las manguitas y seguir con la parte del cuerpo. Bueno, ahora que llegamos a la altura del canesú, que mide 10 centímetros y en este caso tuve que tejer un total de 9 hileras, vamos a empezar la siguiente hilera como todas y también vamos a aumentar aquí en la parte de adelante para terminar con el escote en V. Y trabajamos hasta llegar al puntito cadena. En el punto cadena hacemos una vareta, luego vamos a tejer 2 puntos cadena, saltamos todos los puntos de la manga y en el siguiente punto cadena, en el huequito, hacemos una vareta. Y ahora trabajamos en varetas hasta llegar a la otra manga para cerrarla.
No vamos a aumentar más porque como venimos combinando las hileras de aumentos, en una aumentamos 2 puntos y en la otra aumentamos 4, no precisamos aumentar más en esta parte porque si no quedarían muy grandes las manguitas. Aunque después vamos a hacer las disminuciones correspondientes para tejerlas. Así que seguimos en varetas hasta llegar a la otra manga para cerrarla. Bueno, aquí estamos con la otra manguita. Entonces en este lugar, en este espacio, hacemos una vareta, luego tejemos 2 puntos cadena, saltamos todos los puntos de la manga y venimos al siguiente punto cadena y en ese espacio tejemos una vareta. Y seguimos en varetas hasta terminar esta hilera. Con un aumento también como en el inicio. Y es la última hilera. Ahora voy a mirar bien que para terminar el escote en vez del cardigan. Si necesita hacer una hilera más con aumentos. Pero creo que no. Ahora ya les digo. En el último punto tejemos 2 varetas. Hacemos una y 2 varetas. Y ahora lo que tenemos que hacer es mirar a ver si necesitamos otra hilera con aumentos. Vamos a ver. Voy a poner del derecho. De esta manera. Hacemos coincidir bien, doblamos aquí y aquí. Y no precisamos más aumentos, miren. Solo tenemos que tejer recto la parte del cuerpito, que desde aquí hacia abajo vamos a hacer un total de 14 centímetros, que después les digo cuántas hileras me llevó. Y luego hacemos el punto elástico de la pretina. Pero primero tejemos los 14 centímetros y volvemos para continuar. Bueno, llegamos al final, miren, ya tenemos la altura del cuerpito antes del elástico. En total tuve que hacer 13 hileras para completar los 14 centímetros. Después de la unión empezamos a contar desde aquí las hileras. Ahora vamos a hacer un puntito cadena, cortamos esta hebrita de lana un poco larga porque siempre las vamos a ir pasando y yo voy a colocar el otro color. Pero eso es a gusto de cada uno de ustedes. Pueden hacerlo perfectamente en un solo color. Damos vuelta el tejido. Y aquí miren, donde está el primer punto, colocamos la aguja y vamos a incorporar esta lana de este otro color. La incorporamos, hacemos un puntito cadena y empezamos a tejer en varetas. Vamos a hacer toda esta hilera en varetas, para tejer luego el punto elástico. Así que por cada punto, miren, vamos tirando así para que se coloque bien la lana y después podamos cortar. Seguimos pasando y vamos ajustando de esta manera. Y aquí estos que nos sobra los vamos a cortar y seguimos en varetas hasta terminar la hilera. Y en esta hilera que sigue vamos a hacer un puntito cadena, tejemos en la primer vareta una vareta como la hacemos siempre. Y luego empezamos a hacer varetas en relieve hacia adelante colocando la aguja abajo de la vareta y hacemos la vareta. En la vareta siguiente vamos a cruzar la vareta, ¿ven? Así de esta manera la cruzamos y hacemos una vareta en relieve hacia atrás. Y así vamos a combinar en toda esta hilera. Una vareta en relieve hacia adelante y otra vareta en relieve hacia atrás. Ahí está. Cuando terminamos la hilera vamos a hacer la última vareta como la tejemos siempre. Y ahora tejemos un puntito cadena,
damos vuelta el tejido y hacemos la primer vareta común y las otras según se presenten. Una vareta en relieve hacia adelante, una vareta en relieve hacia atrás y así continuamos. Terminamos esta hilera y hacemos una hilera más como esta, para que nos quede el punto cerradito del lado del derecho. Es decir, miren, aquí vendría a ser el lado del revés. Este es el derecho porque está cerrado el punto aquí arriba, y este que tiene la cadenita aquí arriba es el lado del revés. Entonces vamos a hacer esta hilera y una hilera más para que nos quede del lado del derecho, claro. Bueno, vamos a terminar entonces y luego hacemos las manguitas. ¿Ven? Vamos ajustando un poquito así, que queda más bonito el elástico. Cuando completamos las hileras, vamos a rematar la lana. Vamos a hacer un puntito cadena y cortamos. Tiramos y ajustamos bien para formar el nudito. Yo ya hice una de las manguitas para ir adelantando. Y vamos a colocar para hacer la otra del lado del revés del tejido, es decir, donde está la cadenita de arriba del punto. Y nosotros tenemos aquí el último aumento. Estos son los dos, el puntito cadena que separan, los dos puntos cadena que separan las dos varetas de las dos varetas del último aumento. En este punto, en esta vareta, vamos a colocar la lana de color verde. Y la colocamos así, hacemos un puntito cadena para empezar a tejer y trabajamos en varetas. Vamos a hacer varetas hasta el otro lado que vamos a terminar a la misma altura. Así que, y de paso vamos pasando siempre que podemos las lanitas del inicio, ¿ven? Como hicimos aquí, como hicimos en la parte de la pretina. Ahí está, seguimos hasta el otro lado entonces. Bueno, llegamos al final. Miren, yo lo que hago siempre cuando trabajo en forma circular, coloco en el último punto un marcador. Entonces lo voy a poner aquí para saber cuál es el último punto, porque siempre da lugar a dudas. Y vamos a cerrar aquí, miren. Vamos a cerrar encima de la primer vareta que tejimos. Aquí colocamos la aguja y el ganchito hacia abajo. ¿Ven? Tomamos las dos hebritas. Sacamos un punto y lo deslizamos por el que teníamos en la aguja. Nos va a quedar un agujerito que lo cosemos al final. Y ahora vamos a tejer 2 puntos cadena y vamos a dar vuelta el tejido. Damos vuelta y quitamos el marcador que sabemos que está aquí, ¿ven? En el último punto. Lo quitamos y aquí vamos a hacer la primer vareta. Entonces hacemos la primer vareta y colocamos en el primer punto para saber dónde cerramos al final de la hilera. Es lo que tenemos que hacer. Vamos a colocarlo en el primer punto y trabajamos todo alrededor en varetas. Vamos a hacer un total de 12 hileras en varetas. Yo siempre acostumbro a hacer una hilera menos que la del cuerpito, las manguitas de los bebés, hago una hilera menos. Como hice 13 hileras para el cuerpito, voy a hacer 12 hileras para la manguita. Trabajamos así. Nos queda este agujerito porque así no tenemos que hacer disminuciones en esta parte de aquí abajo que queda, por lo menos a mí no me gusta, queda todo como que estuviera amontonado. Entonces, ¿qué hago? Hago de esta manera y luego las coso al final con una costura simple que queda mucho mejor, por lo menos para mí. Pero si ustedes están acostumbrados a hacer las disminuciones abajo de la manguita en el inicio,
hagan como ustedes sepan, yo les doy una idea. Bueno, vamos a continuar en varetas hasta llegar al final, que quiero mostrarles cómo terminar la vuelta esta y empezar la siguiente. Llegamos al último puntito, que es este de aquí. Aquí están los 2 puntos cadena que hicimos al inicio. Aquí hacemos la última vareta. Y vamos a quitar el marcador, que ya sabemos dónde tenemos que unir, después de los 2 puntos cadena, y lo vamos a colocar en el último punto que tejimos. Voy a agrandar un poquito para que no se me desarme nada. Aquí colocamos el marcador en el último punto para saber dónde tenemos que empezar la próxima hilera. Entonces ajusto y cerramos a la primer vareta. Aquí están los 2 puntos cadena y aquí está la primer vareta que hicimos de esta hilera. Y hacemos un punto raso. Levantamos 2 puntos cadena, damos vuelta el tejido y aquí donde está el marcador, ahí vamos a tejer la primer vareta de la hilera 3 de las manguitas y colocamos el marcador en el inicio, porque de esta manera sabemos dónde tenemos que tejer el último punto y dónde tenemos que cerrar la hilera. Y continuamos así entonces hasta tener las 12 hileras. Así que al tejer las 12 hileras vamos a hacer nuevamente disminuciones y luego el puñito. Bueno, llegamos a las 12 hileras. Vamos a hacer una hilera en puntos bajos, pero con disminuciones y sin dar vuelta el tejido, es decir, que vamos a trabajar todo igual en forma circular, pero sin dar vuelta cuando terminamos las hileras. Vamos a tejer 5 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 y 5 y luego hacemos una disminución. De esta manera, colocamos la aguja en el punto, sacamos un punto, en el siguiente punto colocamos nuevamente la aguja y sacamos otro punto. Tenemos 3 puntos en la aguja y los rematamos a los 3 juntos. Y así vamos a continuar durante toda la hilera. Vamos a hacer cada 5 puntos una disminución. Aquí van 3, 4, 5 y la disminución. Aunque la secuencia no dé justa, vamos a tratar de hacer todas las disminuciones que nos den los puntos de la vuelta. Llegamos aquí al final y cerramos la hilera. Ahora vamos a levantar los 2 puntos cadena de inicio y en el mismo lugar hacemos una vareta. Trabajamos por cada punto bajo en esta vuelta una vareta y no damos vuelta al tejido. Una vez que llegamos al final, vamos a cerrar la primer vareta, no a los 2 puntos cadena porque son solo para levantar, para darle altura a la hilera. Cerramos a la primer vareta aquí y hacemos un punto raso. Levantamos 2 puntos cadena y ahora empezamos la combinación de varetas en relieve hacia adelante y hacia atrás y vamos a completar en punto elástico un total de 4 hileras. Ahí está. Después de cerrar la vuelta, vamos a hacer un puntito cadena y esta lana la cortamos un poco larga para pasarla del lado del revés, que es de donde estamos. Bien, vamos a hacer así. Si tienen alguna aguja de crochet a mano que sea un poco más fina, mejor, pero con esta se puede porque tampoco es muy gruesa. Así que vamos a ir pasando por algún punto y haciendo unos nuditos para que no se nos vaya a salir la hebrita esta con los lavados y con el uso. Y ya una vez más hacemos así,
ajustamos y luego cortamos. Vamos a coser el agujerito que ya que estamos del lado del revés de la chaquetita, vamos a coser este agujerito. Enhebramos la aguja lanera con la lana blanca y miren, yo aquí abajo nunca hago nudos porque me parece que es molesto tanto para los bebés como los niños. Entonces, sin pasar toda la hebra, la sujeto con el pulgar y aquí hago un remate. ¿Ven? Hago así y no queda ese nudo de inicio de las costuras. Y vamos a ir cerrando punto por punto, traemos para aquí y luego hacia allá. Tratamos de tomar una hebrita sola de la parte de arriba. Y ahora para acá. Aquí vamos a tener un poquito de cuidado porque está la parte del color verde. Entonces vamos a cerrar así, miren. Hacia la parte blanca. Y ya está. Rematamos. Y pasamos por algún puntito. Para perder la hebrita. Ahí está. Cortamos aquí y cortamos aquí porque aquí ya no se va a salir. Tenemos que hacer la parte de adelante, así que vamos a colocarla toda del lado derecho a la chaquetita. Yo las vistas de las delanteras y el cuellito lo voy a hacer del mismo color que hice las manguitas y los bordes. Miren, vamos a colocar la aguja bien aquí. Ponemos la lana, hacemos un puntito cadena y llevamos estas hebritas del inicio por algún punto y trabajamos en puntos bajos. Por cada huequito que se nos presente vamos a hacer un punto bajo. Vamos también, como les decía antes, tirando para que se vayan integrando las hebritas que dejamos por el camino, como digo siempre. Entonces seguimos así, miren, vamos a trabajar en puntos bajos todo alrededor. Vamos a ir levantando todo así, incluyendo el cuellito y la otra delantera hasta abajo. Simplemente haciendo un punto bajo por cada huequito que se presente. Bueno, miren, llegamos al otro lado levantando los puntos bajos. Vamos a tener que tener en cuenta que de contar los puntos, si ustedes quieren, de las delanteras, ¿ven? Para que nos queden la misma cantidad de un lado que del otro. Y antes de continuar, vamos a colocar, miren, donde empieza el escote en B, un marcador. Luego otro aquí que no quede muy en la orillita, porque si no los ojales se agrandan mucho. Entonces vamos a tratar de que no queden muy en la orillita. Y otro en el medio, solo 3 botoncitos porque no es muy largo. Si fuera más largo, los botones más grandes, hay que tener en cuenta que aquí vamos a usar 2 espacios en vez de 1. En este caso, los botoncitos que yo tengo son el tamaño de los de camisa. Entonces, con un solo espacio que salte para formar el ojal, alcanza. Y ahora simplemente vamos a trabajar en puntos bajos hasta llegar al marcador, al primer marcador. Hacemos un puntito cadena y trabajamos en puntos bajos hasta ese marcador. No tienen que disminuir ni nada, simplemente por cada punto levantamos un punto bajo. Lo mismo en el cuellito y en todos estos lugares de aquí. No hay que
disminuir nada. Aquí llegamos al primer marcador, vamos a hacer un puntito cadena y saltamos el punto donde está el marcador. Y a continuación seguimos en puntos bajos hasta llegar al siguiente y trabajamos de la misma manera. Vamos a seguir así hasta llegar al final. Bueno, ya tenemos los ojales listos. Hacemos un puntito cadena, damos vuelta al tejido y por cada punto volvemos a trabajar un punto bajo. Llegamos aquí, está el otro punto bajo y aquí está el puntito cadena. Ahí hacemos un punto bajo y ya nos quedaría formado el ojal. Siempre traten de que los ojales no sean muy grandes porque, como les decía antes, se agrandan mucho cuando son hechos así de lana. Entonces es preferible hacerlos un poquito más pequeños por si se estiran. Bueno, vamos a continuar en puntos bajos hasta el otro lado. Bueno, y para terminar las delanteras y el cuellito nos vamos a deslizar con un punto raso. Miren, no le hacemos ningún punto cadena. Nos deslizamos así, bien flojito, porque el punto raso ajusta mucho. Entonces vamos a ir llevando así y acomodamos el punto. Y colocamos los botoncitos. Así que hacemos eso. Y volvemos para ver cómo nos quedó. Bueno, luego de colocar los botoncitos ya nos quedaría listo. Como les digo, siempre espero que esta labor les sea de mucha utilidad. Tienen las explicaciones escritas en el blog. Si tienen alguna duda me escriben, que yo siempre les contesto. Ustedes saben que siempre les contesto. Les envío un saludo muy cariñoso. Cuídense mucho y hasta la próxima publicación.